Hola, ¿qué tal, estimados? Si les parece, entonces vamos a ir comenzando con la presentación. A ver, espérenme un segundito, por favor. Ya comenzamos. Ok, ahora sí, aprovecho y me presento. Mi nombre es Facundo, o Facu. Hace ya unos más de 5 años que trabajo con Zabbix exclusivamente, así que hoy vamos a aprovechar y ver cuáles son los nuevos features que estamos lanzando en la versión 6.4. Primero vamos a hacer un repaso general. A lo largo de esta presentación vamos a estar viendo, digamos, cómo hemos ido lanzando o orientando estas nuevas características que se presentan en la versión 6.4 y en principio están orientadas a lo que es administración y aprovisionamiento de usuarios, cómo se hace, digamos, este manejo a partir de esta nueva versión, cómo lo hemos mejorado, lo que además denominamos también como el procedimiento de actualización simplificado para cada uno de los componentes de Zabbix, y vamos a ver a partir de esta versión cómo podemos lograr trabajar con cada uno de ellos. Vamos a ver qué es la propagación instantánea de cambios de configuración a través de la infraestructura. Este es un feature bastante interesante cuando consideramos, digamos, grandes implementaciones o a nivel escalabilidad, cómo vamos a estar transmitiendo la configuración de todos los componentes, qué cambios se hicieron, qué hemos cambiado también, que nos dan mejoras de rendimiento, específicamente, digamos, volviendo al tema de los entornos grandes. Y después, como para ir cerrando en estos últimos features, vamos a hablar un poco de lo que es la integración de Zabbix hacia otros sistemas de terceros, cómo podemos trabajar con Zabbix para poder sacar métricas sin, valga la redundancia, demasiado trabajo, y además contamos con una gestión mejorada de problemas y alertas. Vamos a empezar por el aprovisionamiento de usuarios, o como se lo denominó Just in Time. Vamos a charlar un poquito de esto. Entonces, la idea, digamos, o el concepto general que tenemos que entender, digamos, este aspecto central de la integración completa que tiene que tener Zabbix a la hora de incluirlo dentro de nuestra infraestructura, digamos, con la infraestructura de lo que pueden llegar a ser nuestros clientes, considerándolo desde el punto de vista del manejo de usuarios, ¿no? A veces integrar una nueva herramienta dentro de un ecosistema que ya se encuentra funcionando eh, puede ser medio tedioso desde este punto de vista, para ser sincero, porque lo que generalmente pasa es que tenemos disgregada esta información entre todos estos sistemas. Entonces, teniendo esto en consideración, fue que desde el punto de vista de desarrollo se hizo mucho esfuerzo, digamos, para poder mejorar esta característica desde el punto de vista de Zabbix. Entonces, el aprovisionamiento y la administración, digamos, automático de los usuarios en múltiples aplicaciones desde una ubicación es un valor agregado bastante importante, y en esto se focaliza esta nueva característica. A través de distintos mecanismos de autenticación que podemos integrar con Zabbix usando un proveedor de identidad externo, como puede ser un servidor de LDAP o SAML. Esto también nos permite subir la vara desde el punto de vista de seguridad, integrándonos, digamos, con el estándar empresarial, si se quiere, por el tipo de granularidad y manejo de usuarios que permiten este tipo de herramientas. Y además vamos a poder aprovechar estos atributos que nos dan estas herramientas para poder agregar o jugar, digamos, con valores internos de Zabbix. Y ahora vamos a ver, digamos, cómo se configura esto. Cuando nosotros definimos, ya sea un servidor LDAP o un servidor SAML,
vamos a tener esta nueva característica que es Configure Just-in-Time Provisioning, que en esencia, ¿qué significa Just-in-Time Provisioning? Originalmente, cuando nosotros creábamos usuarios en Zabbix y los integrábamos, por ejemplo, o usábamos un gestor de identidad externo, vamos a poner el caso de LDAP, teníamos que previamente crear esos usuarios internamente de Zabbix, y Zabbix lo que iba a hacer era validar la contraseña, por así decirlo, contra este gestor de identidad, y si en el caso de que esto sea correcta, permitía el ingreso a la herramienta. Ahora esto ya no es necesario, esta tarea, digamos, por lo cual vamos a definir el proveedor o en la configuración de Zabbix, el proveedor de identidad externo, y a medida, digamos, que estos usuarios se vayan realizando el login con Zabbix, Zabbix va a estar verificando la autenticidad de estos usuarios con el gestor de identidad externo y va a crear el usuario en tiempo real. Entonces, ahí como lo vemos, digamos, simplemente tenemos que tildar y establecer ciertos atributos en la configuración del servidor para que este nuevo feature sea parte de la integración con Zabbix. Como ya les dije, no es necesario, digamos, que el usuario exista previamente, sino que se crea en el momento en que el usuario ejecuta el login. Además, esto nos permite tener sincronizado o actualizar las cuentas de usuario en función a los cambios que hagamos en nuestro servidor de LDAP o SAML. Los usuarios se pueden asignar a grupos y roles a medida, digamos, que lo vamos definiendo, como vemos en los screenshots, podemos definir patrones, y según este patrón, a qué grupo, digamos, y rol lo vamos a estar asignando. Otra propiedad interesante es que podemos utilizar estos atributos, como les contaba anteriormente, para asignar lo que serían los media types de tu usuario. En vez de tener que manualmente configurar cada uno de estos, podemos basarnos en algún atributo que nos dé este gestor de identidad para hacer ese mapeo con el usuario. También se incorporó lo que se denomina como SCIM o System for Control Cross-Domain Identity Management, que es un estándar abierto utilizado para automatizar la creación y baja de usuarios en un montón de aplicaciones, lo cual sigue abriendo, digamos, el abanico de posibilidades para lo que es integraciones. Es posible habilitar este aprovisionamiento de SCIM a partir, digamos, de este nuevo release en 6.4, y el aprovisionamiento, digamos, de usuario que no tenga habilitado, en este caso lo que es SCIM, solamente nos va a permitir realizar el login de usuarios y no hacer mayores configuraciones a través del mismo. Por lo que, en este caso de no tenerlo habilitado, volvemos al esquema anterior, donde tendríamos que crear el usuario, y ahí ya se rompe quizás un poco la integración, con lo cual es importante contar con este feature habilitado. Entonces, haciendo, digamos, un recapítulo de todo lo que acabamos de hablar, las cuentas de usuario se van a crear en Zabbix una vez que el usuario hace el login por primera vez. Los usuarios aprovisionados se van a encontrar con una marca, digamos, a partir o con una fecha en el momento en el que fueron creados en el frontend de Zabbix. Vamos a contar con un botón que se llama aprovisionar ahora o provisioning now, que esto lo que nos permite es actualizar o sincronizar la información en el caso de que se hayan producido demasiados cambios, digamos, en este proveedor de identidad externo y queramos sincronizarlo con Zabbix. Vamos a poder forzar esta tarea. El aprovisionamiento just in time una vez que está habilitado, digamos, se debe especificar un grupo de usuarios a donde los vamos a estar asignando una vez que hayan sido dados de baja, por así decirlo, en nuestro gestor de identidad externo. Y para cerrar, digamos, el aprovisionamiento SCIM requiere que tengamos un token generado en Zabbix para entregárselo con permiso del administrador, para que éste tenga la potestad, digamos, de hacer el manejo de usuarios desde este gestor de identidad. Vamos a hablar ahora de lo que es el cambio de estructura dentro del menú. Esto es algo que nos vimos, digamos, no esforzados la palabra, digamos, pero sí motivados a rediseñar de alguna manera para que tengan un poco más de sentido desde el punto de vista de la gestión de Zabbix, donde se encuentran cada uno de los componentes. Como vemos, hay algunos campos, digamos, en lo que sería la administración que han cambiado. Por ejemplo, ahora tenemos lo que sería Data Collection,
vamos a hablar, que es en profundidad en los siguientes slides, cada uno de ellos. Pero para que se den una idea, acá lo importante, digamos, es que vamos a tener una experiencia quizás un poco más intuitiva de dónde se encuentran cada uno de los componentes de configuración de Zabbix. Como les decía, el objetivo, digamos, del diseño de este menú es proporcionar un acceso más lógico y consistente entre las funciones de Zabbix. Todo lo que sería las secciones de primer nivel ahora están asociadas con lo que sería el caso de uso. Por ejemplo, lo que veíamos recién de Data Collection, bueno, todo lo que representa, digamos, o que compone la recolección de datos va a estar dentro de esta vista. Lo que serían los segundos niveles del menú se encuentran exactamente iguales como estaban, simplemente que ahora se encuentran, digamos, en menús superiores distintos. Por ejemplo, la sección de configuración fue dividida en lo que es Data Collection y Alerts, o recopilación de información y alertas, y lo que es Media Types y Script fue movido, digamos, dentro de lo que va a ser Alerts. Porque si lo pensamos consistentemente, tanto los media types, digamos, como los scripts, en relación a lo que es alertas, tiene sentido que estén dentro de esta parte del menú. La configuración y lo que es autenticación de usuario ahora se encuentra dentro de la columna o del menú desplegable de usuarios, y además hay otros cambios menores que también vamos a ir viendo más adelante en la presentación. Propagación instantánea. Vamos a charlar un poquito de esto que les contaba hace un ratito, de cómo vamos a estar transmitiendo entre componentes lo que son los cambios de configuración. Tener que esperar, digamos, que se produzca esta sincronización completa de configuración entre los diferentes componentes a veces puede demorar ciertas tareas, en especial en entornos grandes. Por ejemplo, si manualmente, en vez de usar alguna regla de autorización, estamos creando un host en Zabbix, hasta que, y vamos a suponer que hacemos todo el flow, creamos un host, asignamos un template, y una vez que tenemos los ítems creados dentro de ese host, queremos ver la información como Zabbix la está recopilando. Pero esto cuenta, digamos, o tarda. Más adelante les voy a responder las preguntas que me están haciendo. Les pido disculpas por no haberlas respondido antes. Pero volviendo al tema, al ejemplo, cuando estamos haciendo la configuración de un host y le agregamos un template y esto obtiene los ítems, lo que va a pasar es que va a tardar, digamos, no solamente el intervalo, sino un poco más Zabbix en obtener esa información. ¿Por qué? Porque la misma configuración que nosotros estamos creando en Zabbix es replicada o es insertada en la base de datos que después el Zabbix Server tiene que recuperar, por así decirlo, o darse cuenta de que esos cambios fueron creados, y propagarlos, por ejemplo, si tuviésemos a un proxy o n cantidad de proxies. Y ese proxy después va a ser el encargado de ir a obtener la métrica. Entonces, cada uno de estos componentes tiene su tiempo, digamos, que se demora, o sus propios valores de configuración, perdón, intervalos de traerse esos cambios de configuración. Bueno, esto lo hemos trabajado un montón, como vemos en el caso de la PPT. Generalmente esto implicaba que teníamos que hacer un configuration cache reload, que es una función interna para forzar a actualizar esa lista de métricas. Entonces, esto lo que hace es simplificar, digamos, la sincronización, o cómo le vamos a enviar esa información desde el Zabbix Server a los proxies, y, por ejemplo, en el caso de los activos, de los agentes activos, cómo le vamos a dar esa información. La manera, digamos, que encontramos de hacer esto es cambiando, en vez de propagar toda la nueva configuración, simplemente pasamos el delta de la configuración. ¿Qué significa el delta de la configuración? Solamente los últimos cambios que se han realizado. Entonces esto nos permite escalar la frecuencia de intervalo, digamos, de actualización entre todos estos componentes, o mejor dicho, bajarla casi a near real time. Vamos a ver en la siguiente slide. A ver un segundito. Ahí estamos. Ok. Entonces, esto es algo que, digamos, ya empezamos a trabajar a través de 6.2, que era la posibilidad de forzar a través del frontend este refresco de actualización entre componentes. Por ejemplo, en el caso del Zabbix, contábamos con un botón, que era Refresh Configuration,
Y indistintamente de lo que nosotros hayamos configurado, creo que por defecto es en 1 hora, como intervalo de actualización con un proxy, teníamos la posibilidad de refrescarlo automáticamente, o mejor dicho, forzarlo a través de este botón. A partir de 6.4, se mejoró, digamos, este flujo de trabajo de sincronización, como les decía, entre los componentes, y surge este nuevo parámetro, que es el proxy config, o esta nueva variable, que es el proxy config frequency, que ahora es utilizado tanto en el server como en el proxy, y dependientemente, digamos, de cómo hayamos configurado el proxy, si es en modo pasivo o en modo activo, es donde vamos a estar definiendo esta variable. Anteriormente, este componente, digamos, o esta feature de Zabbix se llamaba config frequency y era parte de la configuración del proxy, que ahora generalmente queda en desuso. El valor por defecto del proxy config frequency es de 10 segundos, que antes, como les contaba al principio, era de 1 hora. Ahora eso, digamos, está en 10 segundos, incluso lo podríamos bajar a menos si fuese necesario. Y acá viene generalmente una pregunta, digamos, se presta el espacio para obtener esta pregunta, de qué pasa con mis proxies, que, digamos, pueden ser enormes y puedo tener un montón de datos que voy a estar obteniendo. ¿Me impacta tener, digamos, esta consulta tan rápida contra el Zabbix Server? Bueno, la realidad es que no, porque como les mencionaba, digamos, en lugar de recargar todo el dataset o de enviar todo el componente de configuración, solamente vamos a estar enviando esos cambios. Esto, como les dije, nos permite mejorar enormemente el rendimiento, digamos, y también hacer estas actualizaciones de forma más frecuente. La misma lógica se aplicó, digamos, como les decía, también para los proxies. Esto nos permite usar valores muy rápidos en el proxy config frequency. También podemos seguir utilizando lo que era el config cache reload. Esto no es un bloqueante de una cosa o de la otra, pero la realidad es que si lo pensamos, al tener un intervalo de actualización muy corto, ya carece de un poco de sentido poder ejecutar esa acción. En el único momento sí que hay que entender que vamos a estar enviando toda la configuración entre cada uno de estos componentes, es en el momento que hagamos un inicio o un reinicio del proxy, o que se produzca la conmutación, digamos, el cambio, digamos, de función dentro del esquema de High Availability, donde un server pase de standby a activo. Actualización instantánea de chequeos activos. En lugar de recibir, como les dije antes, la copia de configuración cada 2 minutos, esto es para los agentes, que era el comportamiento anterior, ir chequeando, digamos, estas métricas cada 2 minutos, ahora también el agente recibe solamente el delta o los cambios de configuración que se produzcan, con lo cual bajamos también un montón, no es tráfico la palabra, digamos, porque se siguen realizando estas consultas, pero sí bajamos la cantidad de información que vamos a estar enviando entre cada uno de ellos, que quizás en un ambiente bastante importante no va a tener un impacto en el ancho de banda, pero sí nos ayuda a seguir optimizando un poco la comunicación entre todos los componentes. El parámetro Refresh Active Checks ahora soporta rangos entre 1 segundo y 86.400, que antes era cada 1 minuto o 5 minutos. Este comportamiento también es compatible con las 2 versiones del agente. Sabemos que existe el Zabbix Agent y el Zabbix Agent Dot, que uno no es el reemplazo del otro. Y también, digamos, toda esta lógica funciona a través de la comparación de lo que sería un config revision, que es utilizada justamente para validar si la configuración que tenemos es la última o no. Recolección de datos masivos para SNMP mejorada. Este quizás es un tema un poco más técnico y más complejo de los que venimos hablando, pero sí es uno bastante importante en la mayoría de los casos de uso que vemos que Zabbix se implementa. Muchas veces hay componentes de red que son monitoreados a través de Zabbix, y la mayoría de estos componentes se los consulta a través del protocolo SNMP. Particularmente en este punto, lo que se hizo fue reescribir la forma en que se hacen esas preguntas a bajo nivel. Ahora se utiliza para lo que es consultas masivas o bulk,
una función interna de SNMP que se llama getBulk, y vamos a ver también más adelante lo que es getBulk y getNext, para obtener toda esta información. Anteriormente, nosotros teníamos, cuando realizábamos la configuración de la interfaz a definir de SNMP, por ejemplo, para un equipo, como vemos en el screenshot, teníamos una opción que se llamaba Use Bulk Request. Ahora esto lo renombramos para que tenga más sentido, y ahora vamos a entender más adelante por qué, a lo que serían Combined Requests. Las solicitudes combinadas pueden causar problemas en los equipos, digamos, que tienen demasiados objetos SNMP. Podemos imaginarnos un router que tiene un montón de interfaces y que a su vez tiene un montón de subinterfaces. Y si lo vamos pensando desde el punto de vista de la consulta, obtener métricas de cada uno de estas interfaces termina siendo un árbol gigante de objetos a consultar. Pensemos en tráfico entrante, tráfico saliente, errores entrantes, salientes, no sé, duplex, un montón de cuestiones propias de una interfaz que si lo multiplicamos por la cantidad de objetos, después terminan siendo un montón de cosas. Y en ciertos casos hemos visto que quizás los agentes SNMP de estos equipos no soportan ese volumen de información. Entonces se reescribió la forma en que hacemos esas consultas. Y ahora vamos a ver más adelante cómo. Una solicitud que, digamos, SNMP getBulk puede proporcionar un mejor rendimiento y una recolección más rápida de métricas o descubrimiento de dispositivos SNMP. Podemos descubrir, utilizando este método getBulk, miles de métricas de una sola vez, y esto no va a tener un impacto, va a ser un impacto casi nulo para el dispositivo SNMP. Una vez que descubrimos estas métricas, podemos aprovechar para hacer consultas con intervalos muy cortos. Para poder solucionar esto, lo que hicimos fue crear este nuevo ítem del tipo Bulk, que básicamente, para que se entienda, lo que nos permite hacer es utilizar este nuevo esquema de getBulk, que anteriormente solamente estaba disponible cuando hacíamos un discovery SNMP, por ejemplo, volviendo al caso, digamos, de las interfaces. Nosotros definíamos un discovery rule que iba a tener ciertas propiedades, por ejemplo, árboles SNMP, y a través de la respuesta que obteníamos de ese árbol SNMP, íbamos a crear o utilizar esos datos para crear item prototypes. Ahora, la forma de obtener esos datos masivos se utilizaba solamente la estrategia de getBulk durante el discovery y no durante los ítems. Lo que hacíamos, digamos, era agarrar un volumen de datos a obtener, y todas esas consultas iban juntas al equipo. Por eso lo habíamos denominado originalmente bulk request, como les explicaba al principio, en la configuración de la interfaz de ese equipo. Entonces, para que ahora tenga más sentido, quisimos marcar esta diferencia de lo que es una consulta simple a un equipo SNMP, por ejemplo, como podría ser un número de series que no necesita de múltiples consultas. Eso, digamos, lo vamos a seguir manejando como lo hacíamos antes, que básicamente es un SNMP get de ese valor, una única consulta, como les decía. Y por otro lado, vamos a utilizar este nuevo item Bulk para hacer una serie de consultas masivas al equipo, y en base a eso poder separar métricas. Este concepto, digamos, surge de lo que ya se conocía en Zabbix, que son los ítems dependientes. Acá vamos a ver cómo entra en juego cada uno de estas estrategias. Entonces, como les decía, la consulta de índices SNMP de forma masiva se va a estar utilizando a través del esquema de getWalk, que ejecuta solicitudes getNext y devuelve información en texto plano. Todo esto es bastante importante y ahora vamos a ver por qué. Es muchísimo más performante para equipos grandes trabajar de esta forma, porque básicamente implica que en vez de responder por cada uno de estos elementos, nos va a dar un bloque de texto que responde todas las preguntas. Una vez que nosotros desde el punto de vista de Zabbix obtengamos ese tipo de respuestas, como les decía, vamos a tener este ítem padre que va a utilizar la función work, muy similar a lo que eran o lo que son los discoveries,
y vamos a estar especificando los árboles de SNMP de los objetos que nos interesa consultarle al equipo. Como vemos, este sería un resultado, pero con este resultado no hacemos demasiado, porque sigue siendo en texto plano de un objeto. Entonces esto, primero, al manejarse, digamos, con este esquema, nos permite hasta 20 veces más rápido realizar las consultas a nivel SNMP, lo cual desde un punto de vista donde tenemos cientos de equipos SNMP a consultar y esos cientos de equipos producen miles de elementos, bueno, contar con un esquema 20 veces más rápido, la verdad que ayuda y ayuda un montón. Entonces, como les decía antes, los valores de texto plano quizás por sí solos mucho no nos ayudan. ¿Y qué podemos hacer con estos valores? Bueno, también creamos este nuevo paso de preprocesamiento, o los preprocessing steps, que nos permiten utilizar esa respuesta y crear, digamos, o transformar ese texto plano a un formato de JSON, que es lo que utilizamos cuando definimos las reglas de descubrimiento. Como vemos, esta lógica es muy similar a lo que tiene el Discovery Rule. Lo más importante de entender, digamos, es que ahora podemos trasladar esa funcionalidad a un ítem normal, digamos. Y a través de ese ítem vamos a estar estableciendo ítems dependientes que se van a hacer de esa información. Entonces, si lo pensamos desde el punto de vista del equipo, es como decirle al equipo, necesito esta lista de información, ¿podés brindármelo? Sí, no hay problema, el equipo nos prepara esa información y nos devuelve todos esos valores. Y después nosotros desde el punto de vista de Zabbix trabajamos para no estar haciéndole miles de consultas constantemente al equipo. Entonces vamos a utilizar en lo que pueden ser, de vuelta, estas reglas de descubrimiento, la creación de distintas macros, por ejemplo, que pueden apuntar a distintos prefijos de SNMP e incluso jugar, digamos, con el formato de cada uno de ellos. Por ejemplo, ahí vemos cómo se transforma lo que era una respuesta de texto plano a lo que necesita Zabbix para poder trabajar. Una vez que la información es convertida a JSON, como les dije antes, podemos utilizar distintos preprocesos. En el caso, digamos, del que querramos hacer un work value, en conjunto con las macros lo podemos hacer, como lo hacíamos, por ejemplo, en los item prototypes. Entonces, ahora la diferencia es que en vez de depender de un discovery propiamente, lo podemos hacer a través de este ítem maestro, por así decirlo. Incluso podemos transformar la información a distintos formatos, como vemos en el screenshot. Entonces, haciendo un recapítulo, digamos, de lo que vamos a charlar, de que acabamos de charlar, como quizás un poco complejo de entender a veces, contamos con este nuevo preproceso SNMP Work que puede ser utilizado para transformar valores a UTF-8, a MAC, digamos, a partir de un string. Podemos utilizar el Custom on Fail para reaccionar también, digamos, a problemas, pero ahora de recolección, cosa que antes no podíamos hacer. Vamos a estar también actualizando los templates oficiales para que empiecen a utilizar este método más performante de consultas masivas del CNMP. Y además, ahora contamos con la posibilidad de definir el Max Repetition Count, que es básicamente cuántas líneas le vamos a permitir a Zabbix consultar de forma frecuente al equipo. Es decir, cuántas líneas vamos a obtener de respuesta ante una consulta. Bueno, vamos a seguir con lo que es transmisión de métricas y eventos mediante HTTP, digamos, por la forma en la que podemos transmitir los sucesos en los cuales va interactuando Zabbix. Zabbix soporta desde hace bastantes versiones, digamos, lo que es exportar en tiempo real valores de ítems, triggers, eventos, tendencias, pero esto lo permitía a un archivo de texto plano físicamente en el servidor. Y esto, la verdad que no era suficiente para poder integrarnos, digamos, con algunas otras herramientas, como podrían ser herramientas de BI o algo quizás con un poco más de manejo de información. Entonces se trabajó, digamos, en crear esta posibilidad de exportar las métricas de la misma forma que quizás lo hacíamos contra un archivo de texto plano, pero ahora lo podemos hacer a través de un endpoint, digamos,
HTTP externos. Es decir, tenemos la posibilidad de este JSON que lo generábamos, publicarlo a un endpoint que definamos, digamos, a través de la configuración. Hay múltiples casos, digamos, de uso que se pueden pensar y empezamos a considerar no solamente Zabbix como un generador, digamos, o un motor de toma de decisión en cuanto a qué es un problema y qué no es un problema, y notificar y demás, sino que además podríamos pensar en integrarlos, como te decía al principio, con este tipo de herramientas como podrían llegar a ser Kafka, Rabbit o Amazon Kinesis de AWS, para poder transmitir o postear, digamos, esta información. Quizás, y esto ya es una apreciación por ahí un poco personal, desde el punto de vista de los valores de los ítems, quizás no pueda llegar a tener demasiado sentido, o a mí en este momento no se me ocurre ningún ejemplo, pero sí, quizás para lo que son eventos tenga un poco más de sentido. Acá les puedo, digamos, contar el caso de uso de un cliente que quería integrar, digamos, su equipo de BI con su equipo de monitoreo, y justamente nos vimos, digamos, ante este stopper, si se quiere, de que si bien podíamos exportar desde Zabbix exclusivamente los eventos, por ejemplo, en este caso en particular, querían saber las caídas o el tiempo de caída entre enlaces contratados con proveedores, nos veíamos en la limitante de tener que hacer alguna suerte de desarrollo para sacar esa información que estábamos exportando un archivo y publicárselo dentro de alguno de estos servicios. Bueno, en este caso, digamos, ya lo tendríamos resuelto. Ahora vamos a ver cómo podemos jugar con variables de configuración para elegir qué tipos de datos sacar, si uno o los otros, pero sí está bueno, digamos, contar con esta integración de forma nativa y poder transmitir estos datos a un data lake. Entonces, tenemos una nueva sección, digamos, denominada Connectors, introducida dentro de lo que sería Administration General, Administración General, y es donde podemos hacer la configuración de lo que va a ser la exportación de datos a este endpoint HTTP que pueda llegar a tener cada uno, digamos, por su cuenta o en su infraestructura. El Zabbix Server hay que tener en cuenta, digamos, que actúa como un cliente ante este esquema de comunicación, es decir, es el Zabbix Server el que va a hacer el post de esta información, lo va a hacer a través de HTTP a una REST API, y además, digamos, vamos a contar con una variable de configuración en el Zabbix Server que nos permite definir cuántos procesos, cuántos workers van a ser los encargados de estar posteando esta información al endpoint HTTP. Abajo podemos ver este ejemplo de cómo se crea, digamos, cómo se postea la información, cuál va a ser el encabezado desde el punto de vista del post, digamos, el volumen de información dentro del JSON. Vemos que, por ejemplo, pasa variables como la de Zabbix Server, el nombre, los grupos a los que pertenece, si tienen tags los ítems, el ID, el nombre, el valor, etc. Esto es para el caso, por ejemplo, de que estuviésemos exportando valores. Por ejemplo, no sé, el tráfico de una interfaz, la cantidad de utilización de un CPU, memoria, etc. Ahora vamos a ver cómo se define un conector, digamos, estos conectores. Podemos tener incluso más de uno y separados, podríamos posteando en un endpoint lo que es valores y en otro endpoint lo que son eventos. Y como vemos en este screenshot, digamos, vamos a tener una definición de un nombre para este conector, que por ejemplo podría ser streaming de eventos, la URL a donde vamos a estar posteando, e incluso podríamos jugar con los tags que tengamos definidos para cada uno de estos, si son valores de ítems, los ítems, y si no son de los eventos producidos por los triggers. Podemos definirlos en este lugar y solamente exportar lo que nos interesen. Por ejemplo, si queremos exportar eventos que pertenezcan a una aplicación, bueno, esos eventos tienen que tener el tag aplicación que me interesa y lo macheamos con esta lógica. Cada conector, digamos, como les dije, puede ser configurado, digamos, o customizado en profundidad. Podemos definir un máximo número de eventos o valores de ítems que van a ser enviados en una única conexión. Esto como para jugar como si fuese un rate limit, digamos, con una limitante, para no enviar, digamos, un volumen masivo de información. Recordemos, digamos, que Zabbix va a estar moviendo un volumen de información bastante importante cuando pensamos en ítems, ¿no? También tenemos la definición de cuántos threads o cuántos procesos, digamos, va a ejecutar
cada conector, estos workers de los que hablábamos hace un ratito. Vamos a tener la definición del número de intentos, el timeout, digamos, o si necesitamos poner un token, podríamos hacerlo también. Desde el punto de vista de configuración avanzada, digamos, en cada conector es posible definir un proxy o autenticación. Si, por ejemplo, nuestra infraestructura requiere que pasemos a través de un proxy HTTP, bueno, podemos eso configurarlo, podemos elegir el tipo de autenticación, que son el estándar, digamos, que maneja Zabbix. Podemos utilizar incluso certificados SSL. Esto a veces es importante cuando estamos justamente trabajando con algún proxy, ¿no? También podemos utilizar secretos, digamos, si estamos trabajando con un Vault de HashiCorp, digamos, todos los de CyberArk, que fueron los últimos que se incorporaron, podemos justamente traernos esos valores a través de estas funciones. Bueno, vamos a continuar con lo que son los eventos de causa y síntoma. Esto es importante para entender, digamos, cómo podemos trabajar con todos los eventos que se van produciendo dentro de Zabbix. Para poder hacer un manejo más inteligente de esta información, introdujimos este nuevo feature, digamos, esta nueva opción de poder marcar, digamos, cada uno de los eventos que se producen dentro de Zabbix, ya sea como un evento de causa o como un evento de síntoma, y poder tener un paneo más claro de qué es lo que está sucediendo, digamos, con esta infraestructura. Por ejemplo, acá vemos cómo se ve, digamos, una vez que fueron marcados, ya sea como causa o como síntoma de un problema. Tenemos una interfaz que se cayó, digamos, y afectó el servicio y no se pueden obtener métricas, digamos. Entonces, en base a esto, digamos, vamos a ver cómo los podemos ir marcando. Como vemos, podemos seleccionar cada uno de ellos y ahora estos eventos, digamos, tenemos la opción de marcarlo, ahí lo vemos que los hacen cambiando de estado, en vez de ser un problema de causa, va a ser un problema del tipo síntoma, y a través de eso va a ser el nest, digamos, con la agrupación de cada uno de estos eventos. De forma predeterminada, todos los problemas se consideran eventos de causa, con lo cual, si no hacemos nada, digamos, al respecto, vamos a seguir trabajando como lo veníamos haciendo, pero si no, tenemos la posibilidad de seleccionarlos y decir, no, estos problemas son de síntomas. Los eventos de síntoma pueden convertirse en eventos de causa presionando el botón de actualización en la lista de problemas, que antes era la confirmación de ACK. Ahora contamos, digamos, debajo de esto con la opción de convertir el estado de cada uno de ellos. Además, es posible pausar las operaciones para problemas de síntomas. Claro, quizás tenga sentido desde el punto de vista de notificaciones, poder elegir si, más allá de la prioridad, digamos, o los tags, o distintas cuestiones que antes teníamos para machear ciertas condiciones, o para hacer válida la acción de notificación, ahora también, digamos, podemos elegir que vamos a hacer una pausa, o vamos a dejar de notificar para este tipo de problemas, si la característica es de síntoma. Contamos también con varias macros, digamos, que nos permiten obtener información de cada uno de estos eventos. Como vemos, tenemos, por ejemplo, no sé, el nombre causa, digamos, los tags, la severidad, el estatus, los valores. Podemos también utilizar estas macros. Generalmente yo recomiendo que chequeemos con la configuración, digamos, en la matriz, donde están soportadas cada una de las macros, pero como vemos, vamos a utilizarlos en comandos y notificaciones, en la actualización de problemas, en scripts, etc. También lo que son llamadas APIs, digamos, con evento, ahora admiten el filtrado por causa o evento, mejor dicho, por causa o síntoma, perdón, a través de el event get o problem get. Y este nuevo parámetro, digamos, tiene que llevar un true o un false, depende si queremos obtener un síntoma o una causa. El ID del evento de la causa también puede ser devuelto en la respuesta. O sea que quizás, dependiendo del tipo de consulta que nosotros realizamos, vamos a obtener el ID de la causa. Bueno, versionado de templates. Acá la verdad que esto es bastante autodescriptivo, para ser sincero. A partir de ahora, digamos, los templates, digamos, estén saliendo en 6.4.
van a contar con este nuevo campo, que es la versión, y esto nos ayuda, digamos, a hacer un manejo más inteligente quizás, o tener trazabilidad de los cambios que van sucediendo en los templates. Los templates existentes, digamos, van a tener este campo de vendor y versión vacíos. Los últimos templates, digamos, de Zabbix 6.4 son los que van a tener estos nuevos campos, con lo cual, si por ejemplo nosotros estamos actualizando de una versión anterior a 6.4, está bueno también importar estos nuevos templates. Tanto versión, digamos, como vendor, no pueden ser editados manualmente desde el frontend, con lo cual es una tarea que vamos a realizar antes de hacer el import. Y para los templates custom, los campos de versión y vendor van a ser, como les decía antes, completados proporcionando la información dentro del archivo del template. Es decir, tenemos que sí o sí pasar por la edición del archivo de este template antes de hacer el import, porque no lo vamos a poder cambiar desde el frontend. Es simplemente para que tengamos, digamos, una buena trazabilidad de los cambios que vamos haciendo, ¿no? Sobre cada uno de los templates, que a veces eso es como medio difícil de mantener, se presta a que se haga el clon de un template y después termina siendo un poco inmanejable. Esto, digamos, que vamos a charlar ahora es la recolección de datos de los proxies desactualizados, que era algo en lo cual no podíamos trabajar previamente. Antes necesitábamos que todos los componentes de Zabbix se encuentren en la misma versión. Ahora esto es algo en lo que se hace flexibilizado, se ha trabajado para poder flexibilizar un poco. Entonces, lo pensamos desde el punto de vista de las tareas de actualización de los componentes. Los proxies desactualizados pueden seguir ejecutando a partir de 6.4 tareas de recolección, ¿sí? Es decir, a partir de Zabbix 6.4 vamos a soportar proxies que se encuentren en versiones anteriores y estos proxies pueden seguir recolectando información, lo cual nos ayuda en las tareas de actualización de Zabbix de acá en adelante. El proxy va a contar, digamos, con un soporte completo si se encuentra en la misma versión de los componentes que el Zabbix Server, perdón. El proxy se va a marcar como outdated o desactualizado si la versión principal es más antigua que la versión de Zabbix, pero no más antigua que la versión del ETF. Esto quizás es un poco complejo, ahora vamos a ver una matriz que quizás nos va a ayudar un poco más a entenderlo. Y los proxies que se encuentren, digamos, en este estado de outdated o desactualizados, van a permitir ejecución remotas y actualización de datos, pero no van a obtener nuevas configuraciones. Es decir, los cambios que hagamos en Zabbix no van a ser impactados en los proxies que se encuentren desactualizados. En cualquiera de los otros escenarios no van a ser soportados esos proxies. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el Zabbix Server en la versión 6.4 y el proxy en la versión 6.4, todos felices, todos contentos, anda todo perfecto. Voy a soportar la recolección de datos y la ejecución remota, por ejemplo, de los proxies que se encuentran en la versión 6.0 o 6.2. Más antiguo que 6.0 y no va a estar soportado, más nuevo que 6.4 tampoco. Entonces, a grandes rasgos, digamos que vamos a estar soportando la recopilación de datos de proxies que se encuentran en la misma versión LTS, por decirlo de alguna forma, ¿no? Si estoy en 6 algo desde el server, voy a soportar hasta 6.0. Más atrás, no. Y con esta lógica vemos que pasa lo mismo con la versión 7.0. Por ejemplo, si tengo la versión corriendo 7.0 y tengo un proxy en 6.2, 6.4 o 6.0, 6.2, 6.4, perdón, los voy a estar soportando porque son la versión anterior a la en la que me encuentro, digamos. Más antiguo que 6.0, no, porque ya, digamos, a partir de 6.0 se han hecho cambios que cambian, sin ser para la redundancia, la estructura de datos interna de Zabbix. Lo mismo pasa con versiones superiores, ¿no? de 7.0. Bueno, vamos a ver cómo se ve esto desde el punto de vista del frontend, digamos. Haciendo, digamos, en lo que sería Administration Proxies, en la parte del frontend, vamos a tener estos nuevos valores, donde vemos, por ejemplo, que para el proxy de Los Ángeles se encuentra la versión 6.2, suponiendo que nosotros nos encontramos en la versión 6.4, entonces ese proxy se encuentra desactualizado, pero aún así puede obtener información para nosotros, puede seguir recolectando datos. Ahora, en el caso del QA Environment,
no va a poder recolectar información para nosotros y se va a encontrar en un esquema no soportado. De hecho, si lo vemos así a simple vista, vamos a ver que tanto la marca amarilla como la marca roja es consistente con los ítems no soportados, digamos, o si tenemos una observación sobre alguno de ellos, cuando, por ejemplo, vamos a borrarlo por alguna regla de discovery o por algún motivo que fuera. Entonces, si, por ejemplo, lo pensamos desde el punto de vista de actualizar, esto nos simplifica, digamos, las tareas porque vamos a poder ir saltando de una versión a la otra sin generar un corte en la información, sino que puedo actualizar el server. Una vez que tengo actualizado el server, puedo actualizar el proxy y mantengo, digamos, la consistencia entre cada uno de ellos. Simplificamos también la tarea de creación de widgets en el dashboard. Esto es como bastante importante. Ahora vamos a ver por qué, digamos, porque justamente abrimos un poco más la posibilidad a que cada uno pueda desarrollar sus propios widgets. Muchos miembros, digamos, de la comunidad crean sus propios módulos y widgets personalizados, y acá el objetivo, digamos, es darles más herramientas para que puedan seguir haciéndolo. Para poder hacer esto, digamos, tuvimos que implementar los siguientes cambios, que son los que vemos en el slide. Hicimos que los widgets oficiales o los existentes sean más fáciles de entender, es decir, con refactoreado el código, digamos, reescrito, para que puedan utilizarse como ejemplos. Los metadatos de los widgets, digamos, tienen que estar como en un único paquete, un bulk de datos de ese widget. Agregar, digamos, los widgets ahora es tan simple como una vez que nosotros generamos nuestro código, tenemos que meter, digamos, estos archivos en un path específico y ya está, digamos, no requiere demasiadas tareas. Idealmente, todos los widgets deberían ser modulares, es decir, tienen que ser como un módulo que va a ser cargado por el frontend y ya no una propiedad exclusiva del frontend. Los widgets tienen que ser fáciles, digamos, de enumerar y de entender en el frontend. Estos son todas características de buenas prácticas de desarrollo desde el punto de vista de mantener cada uno de estos widgets. Y también, digamos, seguir brindando un poco más de información a la comunidad, ¿no? Para que se pueda realizar el desarrollo de cada uno de estos. La idea es democratizar, si se quiere, ¿no? Esta información. Entonces todos los widgets oficiales de Zabbix se convierten en módulos y están disponibles a través de la sección de módulos. Como les decía, ya no es una propiedad exclusiva del frontend, sino que es un módulo a cargar, como muchas otras herramientas, digamos, de visualización. Los widgets integrados, los que ya estaban, digamos, ahora, al ser módulos, están dentro de la parte o de la carpeta de UI widgets, en los archivos del frontend. Los widgets personalizados, digamos, tienen que residir. Por ejemplo, si yo hago mis propias visualizaciones custom, los voy a tener que cargar dentro de la carpeta UI Modules Widget, es decir, el widget que creé. Para admitir, digamos, estos widgets, los módulos pueden cargar personalizaciones de tipo JavaScript, CSS o imágenes, si nuestro widget lo requiere. Y como les decía al inicio, digamos, tan pronto se coloque el widget en la carpeta en específica, podemos forzar el descubrimiento, digamos, de estos nuevos archivos en el directorio, y van a aparecer, digamos, como módulos dentro de Zabbix, como vemos, por ejemplo, para el caso del reloj, en este caso. También, digamos, se creó un apartado en lo que es la configuración, digamos, la documentación de Zabbix, perdón, exclusiva para los desarrolladores. En esta nueva sección, digamos, denominada Centro para Desarrolladores, vamos a contar con algunos ejemplos y podemos aprender incluso cómo desarrollar estos módulos, digamos, del frontend, plugins en Go, y también incluso widgets si quisiéramos. La documentación incluye no solamente los ejemplos, sino también directrices o buenas prácticas y fragmentos de código para que podamos hacer como estos tutoriales paso a paso, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en este slide, hay un ejemplo de cómo crear un widget del tipo Gauge, digamos, o un contador, digamos, en forma circular. Vamos a tener todos los ejemplos de
cuáles son los pasos que tenemos que ir siguiendo, cómo es el tipo de código que vamos a tener que escribir y las buenas prácticas asociadas a ello. Vamos a hablar ahora de otros cambios y mejoras que hemos actualizado, que quizás no son tan específicos como lo que es el manejo de usuarios o un cambio en la consulta SNMP, que quizás son más disruptivos, sino de cambios generales que hemos hecho dentro de Zabbix. Por ejemplo, ahora el widget de item value o de valor de ítem ofrece la opción de poder definir umbrales y poder cambiar el fondo del color, digamos, de ese widget en base a los umbrales que fuimos definiendo. Podemos también crear links personalizados o definir URLs personalizadas, ya sean para hosts o para eventos, y administrar rápidamente el problema dentro de un sistema externo. Por ejemplo, si quisiéramos darle clic a un evento, como vamos a ver en este slide, y poder redireccionar, digamos, a un lugar externo, ahora tenemos un mejor manejo, digamos, de esa información, ¿no? Por ejemplo, los trigger URLs también pueden ser asignadas dentro de la configuración del trigger. Básicamente le podemos agregar, digamos, una información más descriptiva de esta URL, ¿no? Si bien antes también contábamos con la posibilidad de definir una URL para un evento generado por un trigger, ahora también, digamos, podemos jugar con este menú para hacerlo también un poco más intuitivo. Por ejemplo, los labels, esto es lo que mencionaba al principio, ¿no? De decir, bueno, esta URL, por ejemplo, va a hablar con mi sistema externo o con mi sistema de ticketing, podemos ponerle este label, digamos, este menú dentro de lo que son los menús desplegables para poder llegar y tener una visión más clara de qué es esa URL que tenemos disponible para cliquear. Ya no se requiere, digamos, para lo que es, perdón, chequeos originados del servidor, no es necesario contar con una interfaz ficticia. Antes era algo que teníamos que crear para este tipo de chequeos, por ejemplo, lo que son simple check, external check, tenían asociadas interfaces que realmente no tenían ningún sentido desde el punto de vista de este chequeo en particular. Entonces ahora contamos con la posibilidad de setearlo esto en none, en utilizar ninguna interfaz, ya que no es necesaria. Entonces esto nos saca la necesidad de tener que tener una definición en un host virtual para hacer un chequeo de este tipo. Además también ya se encuentran preseteados o preconfigurados en esta versión los distintos proveedores de correo, como pueden ser Gmail, Google Relay de Gmail o Office 365. También seguimos contando con la posibilidad de usar un SMTP genérico, pero digamos ya también vienen preconfigurados estos proveedores de correo. También hicimos mejoras en lo que es preprocesamiento, digamos, el nuevo esquema de preprocesamiento nos permite utilizar paralelismo al pasar, digamos, el preprocesamiento a workers que trabajan sobre sus procesos, ¿no? Entonces, es decir, podemos tener múltiples procesos realizando lo mismo, y esto, digamos, es un impacto importante, por ejemplo, en algunos casos, donde se obtenían como demasiadas métricas, por ejemplo, para templates de Elastic o cosas así, que traían un montón de información y necesitábamos hacer preprocesamiento. A veces lo que pasaba es que quedaba un encolamiento eterno de esa información porque había un cuello de botella en lo que era el preprocesamiento, y al ejecutar, digamos, o al cambiar esta estrategia y pasarlo a un esquema de paralelismo, nos permite ser más efectivos ante el manejo de esta información, con lo cual aquellos usuarios de Zabbix que tenían ciertos procesos de encolamiento, digamos, constantes, ya eso no va a ser un esquema que esté sucediendo. Esto también, digamos, nos permite recopilar y preprocesar miles de métricas, digamos, de ese estilo, sin causar ese cuello de botella que les mencionaba. Siguiendo, digamos, en esta línea de mejoras de preprocesamiento, podemos también considerar que es importante o es más performante a la hora de pensar en estructuras de datos del tipo JSON o XML.
y sobre todo cuando tenemos un montón de ítems dependientes, este impacto de performance lo vamos a ver aplicado también en estos escenarios. Esto resuelve lo que les contaba hace un ratito, digamos, las situaciones de cuello de botella, de preprocesamiento. De vuelta, más procesos ejecutan la misma tarea, nos permite hacer más tareas al mismo tiempo. Contamos también con un rendimiento mejorado para los templates oficiales, en donde hay muchos sistemas dependientes, como les decía antes, para Elastic o para ClickHouse, y esto impacta tanto en lo que es el Zabbix Server como el Proxy Server, ¿no? Esta mejora es para ambos componentes. También se han modificado modales, digamos, ventanas modales, así como cuando hacemos clic sobre el nombre de un host, que tenemos una ventana, digamos, un modal propiamente dicho. También se aplicó, digamos, esta lógica simplificada de navegación para no tener que ir y venir a través del frontend, para lo que es acciones y mantenimiento, ¿no? de algún elemento. Entonces, por ejemplo, como vemos ahí, al momento, digamos, de copiar ciertos elementos, ya esto es un modal dentro de Zabbix TX1. Etiquetas personalizadas para funciones de agregación. ¿Qué significa esto? Que nosotros ahora tenemos la posibilidad de, cuando tenemos gráficos agregados, poder definir nuestros propios etiquetas o labels que representan cada uno de esos puntos que están siendo graficados. Entonces, nos permite simplificar o sacarle, digamos, la abstracción tan técnica a la métrica, definiendo, digamos, valores. En este caso, vemos que dice, por ejemplo, sumarización de disco disponible para lo que es el gráfico en naranja, o promedio de latencia de CPU para lo que es en azul. Son todas nuevas etiquetas, digamos, customizadas, particularmente en esos gráficos, y tenemos la posibilidad de hacerlo con cualquiera con los que estemos trabajando. Algunos cambios adicionales también son nuevos templates, integraciones, por ejemplo, para lo que son los MySQL Server de Azure, Postgre, máquinas virtuales, reglas de descubrimiento para AWS, digamos, y para de HTTP, para BIM, para los Nexus 9000, para los controles de BMC, Cisco Meraki, procesos de sistema operativo a través de la gente, y hay un montón, digamos, más que vienen ya disponibles, digamos, a partir de 6.4, ¿no? Por eso, si pensamos en lo que hablábamos un poco al principio, es importante tener también actualizados los templates, ¿no? Para que podamos aprovechar todos estos cambios. También, digamos, se trabajó para poder contar con la integración del webhook, digamos, o mejor dicho, hacer un webhook para poder jugar o trabajar con la integración de lo que sería el sistema de mensajería de Line. Entonces, ahora también nos podemos integrar nativamente con ese servicio. Otros cambios, digamos, es que los proxies de SQL, los proxies que utilizan la base de datos SQLite, ahora, digamos, recrean su base de datos automáticamente al momento de ejecutar un upgrade, que antes esto no se hacía, había que hacerlo de forma manual. Se agregaron filtros de estado por host. Esto realmente, cuando tenemos un montón de hosts, es bastante útil de poder filtrar si están habilitados o deshabilitados dentro de lo que es Data Collection Host o anteriormente Configuration Host. Se han agregado también opciones de filtrado adicionales dentro de lo que es el Action Log. El Action Log que generaba, digamos, mucha información, entonces podemos contar con nuevas opciones de filtrado. También incluso lo podemos exportar a CSV, cosa que antes no podíamos realizar, sino que quedaba contenido dentro de Zabbix. Y además hay mejoras, digamos, contextuales en lo que es el menú para host, ítems y eventos. Ahora también es necesario verificar la contraseña a la hora de realizar el cambio de contraseña para un usuario. Antes esto no era necesario, ahora es un requerimiento. También contamos, digamos, con una mejora de performance bastante importante para lo que es el value caché o el caché de valores, digamos, cuando se trabaja con métricas que son de menor frecuencia de una vez al día. Esto es particularmente, le impacta, digamos, particularmente lo que son tendencias. Y se agregaron, digamos, comandos para habilitar la generación de perfiles de read, write logs y mutexes, que esto generalmente está asociado con debugs o tareas
que nosotros podemos llegar a pedir a la hora de considerar quizás soporte, ¿no? Un debug de más bajo nivel. Bueno, hemos llegado al fin de esta presentación. Yo he visto que a lo largo, digamos, de la presentación te iban haciendo preguntas. Les pido disculpas por no haber respondido antes. Si no les molesta, las voy tratando de responder en este momento. Una de ellas era, por ejemplo, ¿cuántos recursos se necesitan promedio con 20 o 50 dispositivos? Bueno, en realidad los recursos no están asociados tanto a la cantidad de dispositivos que vamos a estar monitoreando, sino que los recursos dependen de la cantidad de métricas que vamos a obtener. Por ejemplo, no tiene el mismo costo computacional obtener la métrica de solamente CPU de 20 equipos que, por ejemplo, como hablábamos al principio de esta charla, si fuesen, no sé, 20 equipos de ruteo, que tienen miles de subinterfaces, van a ser miles de ítems. Entonces el costo computacional de obtener cada una de estas métricas va a cambiar. Lamentablemente no hay una tabla que diga a 10 métricas 1 GB de memoria, sino que hay muchas variables en juego que entran, digamos, a considerar en ese momento, ¿no? El intervalo, la retención, la cantidad, etc. La mejor respuesta que puedo darles ahí es considerar cuál es el tipo de métrica que queremos obtener, y en base a eso leer, digamos, la documentación de Zabbix y entender quizás qué impacto va a tener dentro de nuestro esquema de monitoreo. Incluso tenemos algunas tablas de referencia de ciertas características, ¿no? de arquitecturas de Zabbix, qué tipo de recursos utilizan, y podemos también calcular qué impacto va a tener eso en la base de datos según las métricas y el intervalo. Ok, siguiente pregunta. ¿En MediaType se puede configurar para enviar mensajes vía Telegram? Sí, esto es una integración que creo que ya se encuentra nativa desde hace un par de versiones atrás, con lo cual es configurar, digamos, un par de componentes dentro de lo que es el MediaType. Creo que tiene que haber un bot involucrado desde el punto de vista de Telegram para poder enviarle, digamos, esos posts, esas actualizaciones, digamos, que queremos mandar un mensaje a un canal y asociar, digamos, ese bot al canal y entrar nosotros también, ¿no? Para que todos estén al tanto de la información. Siguiente pregunta. ¿Tienen una herramienta para migrar de Zabbix 5 a esta nueva versión? Tengo más de 1000 hosts para migrar. Ok, no hay una herramienta que automatice la migración de una versión a la otra. Toca, digamos, hacer la tarea como se hace en todas las otras actualizaciones de Zabbix. Todo este proceso está documentado, cuáles son los paquetes, digamos, que tenemos que descargar, qué tareas previamente tenemos que realizar. Hay varias opciones, incluso cuando lo pensamos desde el punto de vista de migrar, ¿no? A una nueva versión. Queremos retener la información, no nos interesa retenerla. Todas estas consideraciones, digamos, las tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en actualizar, ¿no? Sobre todo, cuántos backups podemos realizar por la base de datos y por toda esa información que entiendo que es bastante importante para cada uno de los negocios. Pero en concreto, a la pregunta no, lamentablemente no hay una herramienta que podamos ejecutar y actualice, sino que a través del sistema operativo que se encuentre ejecutando Zabbix, vamos a tener que agregar el repositorio de la nueva versión y actualizar cada uno de los componentes. De vuelta, de 5.0 a 6.4 hay bastantes cambios a nivel de estructura de datos de la base de datos, entonces es algo que requiere que le pongamos un poco de atención desde este punto de vista. Por eso no hay una herramienta, lamentablemente, que lo solucione. Ok, siguiente pregunta. ¿Qué diferencias hay entre la versión LTS y una versión que no sea LTS? Ok, Zabbix tiene dos vertientes principales. Una que, digamos, es la de soporte extendido, LTS, que es de Long Term Support, y una versión que es de Standard Support. La principal característica, digamos, o diferencia, yo diría que tiene que ver con los nuevas, justamente, features que se van agregando, ¿no? Tanto la versión, digamos, de LTS como la versión de estándar
van obteniendo estos cambios desde el punto de vista de lo que pueden llegar a ser bugs o pequeñas correcciones. Pero los grandes cambios, como por ejemplo este manejo de just-in-time para la creación de los usuarios, sí la reciben las versiones no LTS y las versiones LTS no, porque generalmente tienen cambios disruptivos en la estructura de Zabbix. Entonces, por eso es que hay esa diferencia. La versión no LTS tiene los últimos features, la versión LTS no los va a tener, simplemente va a tener mantenimiento, por así decirlo. Siguiente pregunta. ¿Tienen disponibles cursos? ¿De cuánto es el costo? ¿Y si ofrecen alguna certificación? Eso lamentablemente no es algo que yo pueda responder porque yo estoy desde el lado quizás más técnico de Zabbix. Sí, esta información está disponible a través de nuestra página. Incluso pueden contactar directamente ahí al área comercial para que los ayude, digamos, con este tipo de preguntas. Pero sí, tenemos cursos, digamos, y también brindamos certificaciones. En temas de reportería, la versión 6.4, ¿cuenta de manera nativa con la generación de reportes? Sí, esto es algo, digamos, que ya viene de versiones anteriores, no han habido demasiados cambios disruptivos desde este punto de vista, pero sí, digamos, los reportes cuentan con un servicio externo, digamos, no es un servicio externo, perdón, con un servicio adicional de Zabbix que se conecta al componente, digamos, del frontend y extrae y genera los reportes para enviar. Sí hay que tener en cuenta, digamos, que estos están basados en lo que nosotros podamos poner o plasmar en el dashboard, y esto es lo que ese componente va a obtener y enviar. Ok, existen mejoras de performance entre Zabbix Server y bases de datos Oracle. No, lamentablemente Oracle no es una de las bases de datos más populares desde el punto de vista de backend de Zabbix. Si bien está soportado, la verdad es que no se ha puesto mucho foco desde el punto hasta donde yo sé en trabajar en seguir mejorando esa integración, porque de vuelta el objetivo está puesto quizás en bases de datos un poco más populares, ¿no? Para por ahí democratizar un poco lo que es el tiempo de los desarrolladores de Zabbix. Existen templates propios de Zabbix para monitorear el consumo de recursos de Linux por procesos. Sí se pueden ejecutar, digamos, a través de la gente reglas de descubrimiento. Incluso creo que habría que chequearlo en la documentación, pero ya item keys que te permiten listar esos procesos. Habría que ver qué es monitorear el consumo de recursos, ¿no? De cada uno de esos procesos. Porque una cosa es descubrir el proceso y otra cosa es entender cuánto tiempo de CPU, digamos, consumió ese proceso. Pero, no sé, entiendo que va quizás por ahí la pregunta. ¿Cuándo estará disponible fuera de soporte del Zabbix Agent o seguiremos teniendo soporte para los dos? Vamos a seguir teniendo soporte para los dos, uno no es el reemplazo del otro. La mayor diferencia es que el Zabbix Agent está escrito en C y el Zabbix Agent 2 está escrito en Go, lo que nos permite, digamos, tener desarrollo de módulos propios de monitoreo. Digamos, uno puede agregar y generar su módulo y incorporarlo dentro de la lógica del Agent 2, mientras que en Zabbix Agent estándar, digamos, eso no es posible, sino que tendremos que usar un parámetro de usuario, un user parameter, para extender esa funcionalidad en el agente. Siguiente pregunta. ¿El soporte aplica para versiones del ETS y la última versión o seguirá teniendo soporte para 6.2, por ejemplo? El tiempo de soporte es dependiente de cada una de las versiones. Las de soporte extendido, digamos, que cuentan con un soporte extendido, valga la redundancia, versus las versiones 6.2. Por eso, cuando nosotros tenemos que pensar en un ambiente productivo, quizás la recomendación sería irnos por una versión LTS, aunque no tengamos los últimos features, versus una versión de soporte estándar, porque el soporte es más corto para estas versiones. Simplemente porque se encuentra, digamos, el equipo de desarrollo trabajando constantemente para agregarle nuevas features. ¿Tienen pensado, siguiente pregunta, a futuro, en realizar una aplicación para ingresar vía
Móvil, ok, entiendo. En vez del protocolo HTTPS. No que yo sepa, en el corto plazo no hay un desarrollo, digamos, de una aplicación mobile o una PWA para el frontend de Zabbix. Entiendo que no es algo que está en el roadmap. De todas formas, para este tipo de preguntas, les recomiendo que chequen justamente en la página de Zabbix cuál es el objetivo, digamos, o cuál es el plan de ruta que vamos a seguir desde el punto de vista de desarrollo. Incluso hay la posibilidad de votar los distintos features para elegir, digamos, en cuál se pone foco. Sí hay que entender que la línea, digamos, de desarrollo la va a marcar Zabbix, pero nos da la posibilidad de decir este feature es más popular, entonces necesitamos que salga antes que cualquier otro. Incluso se pueden proponer, podrían tranquilamente proponer realizar, digamos, el desarrollo de una PWA, digamos, ¿cómo se llama? Una aplicación, digamos, o una versión del frontend que se puede usar en dispositivos mobile. Entonces, si de golpe la comunidad vota esa aplicación, ese requerimiento, es muy probable que se materialice. Siguiente pregunta. ¿Puedo integrar Zabbix para remediar o mitigar alertas con playbooks almacenados en OLAM? Ahí, Joel, la verdad que me mataste. Sinceramente, no sé lo que es OLAM. Por ahí después, si en el chat me querés contar un poco, te puedo ayudar a tratar de responderte esa pregunta. Siguiente. ¿Existe alguna degradación o problemas conocidos al tener versiones diferentes entre componentes sin caer en la incompatibilidad? Esto con el fin de sustentar la homologación de versiones. No por el momento. Lo que sí te puedo decir es que no se le brinda nueva configuración, digamos, nuevos valores a ir a buscar. El objetivo, digamos, de tener soportada esta retrocompatibilidad es que puedas efectuar, digamos, una actualización de componentes minimizando el downtime, ¿no? de Zabbix, considerando que lo ideal es que todo esté homogéneo en el ecosistema. Entonces, no es la idea o el objetivo que estés por un tiempo prolongado, con discrepancia, digamos, de versiones, sino que lo aproveches para hacer una tarea de actualización. Pero no, concretamente no, por el momento hay reportado ningún tipo de problema entre esta discrepancia de versionado. Yo cuento con un Zabbix Server con base de datos de Oracle y para actualizar el 5.6 fue necesario utilizar manualmente los PK de las tablas históricas. Sí, correcto. Para el paso de 6.4 se debe realizar lo mismo. No, no es necesario. Esto es a lo que me refería con los cambios disruptivos que hay entre una versión de soporte extendido. No es necesario, digamos, en lo que es de 6.0 a 6.4 se considera un minor release, entonces no es necesario, digamos, que agregues cambios disruptivos en la base de datos. Siguiente pregunta. Para un Zabbix Server con cerca de 4.000 hosts, ¿qué base de datos es recomendable utilizar? No, de vuelta, no hay mejores prácticas para las bases de datos. Mejor dicho, no hay recomendaciones sobre un motor mejor que otro, sino que la mejor recomendación es que cada cliente utilice la base de datos con la que se encuentre más cómodo. Como hace un ratito hablábamos, por ejemplo, de alguien que hizo una pregunta y utiliza Oracle. Bueno, esto tiene que ver con que también, digamos, habrá alguna necesidad de negocio que requiera utilizar Oracle, o quizás el cliente en este momento se siente más cómodo utilizando esta base de datos. En lo personal, a mí puntualmente, por ejemplo, prefiero utilizar Postgres con Timescale versus MariaDB o MySQL, pero entiendo que esta última es más popular por una cuestión, digamos, nada más que de compresión y de conocimiento propio mío, ¿no? De vuelta, yo me siento más cómodo con ese motor. No hay una mejora entre uno y otro, es totalmente subjetivo. Lo que hace uno tranquilamente lo puede hacer la otra. Siguiente pregunta. Los templates creados en versiones anteriores a 6X, al ser el upgrade a 6.4, ¿los valores de vendor y Liverpool se deben poner manual o el upgrade pone los valores? El upgrade no pone los valores, van a quedar vacíos si no haces nada al respecto, si no deberías popular esos valores a mano, ¿no? Siguiente. Tengo un Zabbix server que se conecta con 7 proxies, pero
uno de estos proxies necesito dejar como server. ¿Se puede realizar esto? Creo que no entiendo la pregunta ahí, sinceramente. Perdón, Roberto, te pido disculpas por no poder respondértela. Sinceramente no entiendo cuál es la tarea que querés realizar, te pido disculpas. Siguiente pregunta. ¿Hubo algún cambio con respecto al... Ok, sí, ya vamos a ir quizás dándole formas porque hay un montón de preguntas que quizás están más asociadas a lo que tiene que ver Zabbix y no tanto a lo que pueden llegar a ser features de los cuales estuvimos charlando. Como para ir, digamos, cerrando también, les recuerdo que lo que es cursos y certificaciones, digamos, pueden contactar a Karen.Pereira, digamos, para lo que es Latinoamérica directamente, si quisieran, si no, pueden también hacerlo a través de la web. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos por participar y nos estamos viendo en el próximo release. Hasta luego. Vale, muchas gracias a todos. Nos vemos en un próximo webinar y hasta luego.